Buenos días. Mi nombre es Francisco Soto y voy a presentar la ponencia que, junto con César Muñoz, hemos preparado para el simposio. El título: Conexiones ferroviarias transpirenaica y plataformas multimodales, elementos claves para el éxito del Pacto Verde Europeo. Hablemos primero del Pacto Verde Europeo y su relación con el transporte. Este pacto ha sido elaborado por la Comisión Europea y pretende transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. En el sector del transporte prevé, en su artículo 2.1.5, que, como las emisiones suponen un 25% del total, para llegar al objetivo de reducir el 90% los gases de efecto invernadero, se requieren algunas medidas relacionadas con el transporte. Por ejemplo, el impulso del ferrocarril, uno de los modos de transporte más sostenibles. Además, un fuerte impulso de la intermodalidad y, como medida estratégica, el precio de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar incluido en los costes de transporte. Recordemos también que es la Red Transeuropea de Transporte, definida en un reglamento de la Unión Europea, el denominado Reglamento de Orientaciones. Este nos dice que la Red Transeuropea de Transporte está constituido por varias capas superpuestas. La red global, que llega prácticamente a todas partes; una red básica, que está formada por los principales corredores; y una red básica ampliada, que es intermedia entre estas dos. El reglamento está completamente alineado con el plan del Pacto Verde Europeo y, para ello, recoge medidas como el impulso de la movilidad sin emisiones, el apoyar a los modos de transporte más sostenibles, otra vez al ferrocarril. Se deben eliminar los cuellos de botella que existen en las infraestructuras para que funcionen de manera fluida y completar la red, porque ahora mismo se trata de una red fragmentada dentro de cada Estado miembro, y para ello es necesario la construcción de los enlaces transfronterizos pendientes. Además, las redes nacionales, para que funcionen de manera coordinada, deben ser interoperables y, otra vez más, se propone la construcción de las conexiones multimodales necesarias. Hay que decir que esta red transeuropea, en su red básica, debería estar finalizada para el año 2030. Si queremos que una parte significativa del transporte terrestre sea transferido al ferrocarril, pues deberíamos dar continuidad a las distintas redes nacionales, y para ello deberíamos completar los enlaces transnacionales pendientes, y entre Francia y España los enlaces transpirenaicos que quedan sin construir en lo que se refiere al ferrocarril. Fijémonos que en la red básica tenemos dos corredores. En este mapa se puede ver el corredor amarillo, el corredor atlántico, en el que queda todavía pendiente la construcción del tramo entre Burdeos y la frontera española en Hendaya; y el corredor mediterráneo, en verde en el mapa, en el que queda pendiente el tramo entre Montpellier y Perpiñán. Además, en la red global, que no aparece en el mapa, hay un tramo pendiente entre Pau y Zaragoza, en el que se debe reabrir una línea que se perdió hace ya unos años. Para completar este punto, debemos indicar que la Estrategia Nacional Francesa para el Desarrollo del Transporte de Mercancías por Ferrocarril prevé que sea transferida una parte del tráfico terrestre a este modo de transporte más sostenible, y que alcance una cuota del 18% en el año 2030 y del 25% en el año 2050. Vemos en el mapa de la derecha que los tráficos transpirenaicos son realmente muy significativos, pero que, sin embargo, casi todo el transporte de mercancías se realiza por medio de la carretera. Hay una parte que se lleva a cabo por medio del transporte marítimo, pero la carretera supone más de 114 millones de toneladas frente a apenas 3,1 millones de toneladas que transporta el ferrocarril, de acuerdo con los datos del Observatorio Hispano-Francés de Tráfico en los Pirineos. Si queremos que haya un tráfico eficiente, deberíamos completar las conexiones ferroviarias transpirenaicas, y de esta manera ese modo sostenible que es el ferrocarril llegaría desde España hasta todos los Estados miembros del resto de Europa y al revés, con lo cual las emisiones se disminuirían notablemente. Nosotros lo que hemos hecho es calcular cuáles son los beneficios de las conexiones ferroviarias transpirenaicas.
vamos a apoyarnos pues, en un método de análisis coste-beneficio, en el cual formulamos unas hipótesis iniciales. Si construimos estas conexiones ferroviarias, deberían en principio entrar en servicio en 2031, es lo que dice el reglamento de orientaciones. Vamos a establecer un periodo de amortización de 50 años, desde el 2031 al 2080, y adoptamos la hipótesis de la Estrategia Nacional Francesa, 18% de cuota de transporte para el ferrocarril en 2030 y 25% en 2050, aumentando de una manera lineal. Podemos también suponer que va a crecer la economía un 1% en este periodo y también la demanda del transporte. La realidad es que la inversión que tenemos que hacer para que esto entre en funcionamiento y tengamos esta ventaja, pues podemos centrarla únicamente en la de los enlaces transpirenaicos, porque sin estos la red no tiene sentido. ¿Y qué beneficios vamos a obtener? Pues el ahorro que supone para todo el transporte entre la península ibérica y el resto de la Unión Europea, que es consecuencia del cambio de modo de transporte de la carretera al ferrocarril, que es muchísimo más económico. No tenemos en cuenta más que el transporte de mercancías. El transporte de viajeros, en este caso, aunque también tiene beneficios, no lo vamos a considerar para hacer un análisis coste-beneficio simplificado. Vamos a obtener los datos de fuentes oficiales. Las inversiones necesarias vienen de los organismos de planificación franceses, muy recientes, del año 2023. El gestor de infraestructuras francés nos proporciona las emisiones de CO2 para la carretera y para el ferrocarril. La demanda del transporte la podemos obtener de las publicaciones del gobierno francés o del Observatorio del Tráfico en los Pirineos, y los datos de crecimiento económico y de inflación pues de organismos como el Banco de Francia y el Banco Central Europeo. Y así pues podemos construir un modelo en el cual diseñamos una matriz origen-destino. Indicamos que cada Estado miembro tiene un centro de gravedad, digamos, económico, y calculamos las distancias entre centros de gravedad económicos de todos los Estados miembros de la Unión con los estados que están dentro de la península ibérica, es decir, España y Portugal. Y además, como hay una parte del transporte transpirenaico que procede de Marruecos, pues calculamos también las distancias existentes desde Algeciras, que es el puerto de desembarco de las mercancías marroquíes, hasta el resto de Estados miembros de la Unión Europea, exceptuando, por supuesto, España y Portugal, puesto que esas mercancías no atravesarán los Pirineos. Calculamos el análisis coste-beneficio utilizando la fórmula del valor actualizado neto, como se ve en la figura, siguiendo la metodología francesa, que para eso es lo principal, que se debe cruzar los Pirineos y Francia para llegar al resto de los destinos, y utilizamos pues, los costes que también aparecen en las guías francesas, incluyendo los recientemente publicados costes de emisiones, que son progresivos, cada vez más caros, en consonancia, alineados con lo que dice también la guía europea para el coste de las emisiones. Bueno, pues los resultados son muy notables, porque en esta diferencia entre inversiones y beneficios que actualizamos siempre al año 2026, a nuestro año de referencia, pues nos vamos a encontrar con que los beneficios superan en este periodo de 50 años los 180.000 millones de euros del año 2026. En la fórmula hemos tenido en cuenta varias cosas. Las inversiones las vamos a aumentar en un 20%, lo que se llama el coste de oportunidad de los fondos públicos. Es algo así como decir, bueno, lo estoy invirtiendo aquí, pero es que quizás habría otras inversiones que pueden darnos más rentabilidad social. Por eso voy a incrementarlo, porque estoy desviando fondos que pueden ser necesarios hacia nuestras inversiones transfronterizas. Y para actualizar los costes y beneficios del año 2026, utilizamos una tasa de descuento, que es la llamada tasa social de descuento, que intenta recoger lo que son los costes y beneficios socioeconómicos. Esta, pues como es discutible cuál es su valor, pues estamos utilizando varias hipótesis, varios escenarios. En primer lugar, un escenario alto, de tasa alta, acorde con la normativa europea, otro con la guía europea, otro de tasa media con la guía francesa, y otro último más bajo que es acorde con algunas publicaciones científicas publicadas recientemente. Bueno, pues encontramos que si
está previsto que el volumen de tráfico total sea de 38.000 millones de toneladas por kilómetro en el año 2031, con que consiguiéramos captar muchísimo menos, apenas 1.500 toneladas por kilómetro en este año 2031, ya nos saldrían que las inversiones están amortizadas. Porque es que la rentabilidad que obtenemos, tenemos aquí la línea base, la rentabilidad que obtenemos, la relación entre el beneficio y la inversión es altísima en cualquiera de los escenarios, mayor de 20 veces, hasta más de 30 veces, con una tasa de descuento social más baja. Entonces, parece claro, nos merece la pena construir estas conexiones que nos permitirán que funcionen de manera eficiente las redes europeas de transporte. Todo el transporte que hemos supuesto podrá llevarse a cabo mediante el ferrocarril entre la península ibérica y el resto de los Estados miembros, y de esta manera pues amortizaremos en un periodo de tiempo muy corto nuestras inversiones. Y además vamos a conseguir unos ahorros de emisiones porque el ferrocarril es mucho más sostenible en este aspecto, que van a alcanzar los 240 millones de toneladas de CO2 equivalente, que para que nos hagamos una idea es una cifra muy similar a las emisiones que tiene todo el transporte en la Unión Europea, todo el transporte, no solamente el que hay entre la península ibérica y el resto de la Unión, en un año. Es decir, que estaremos reduciendo de una manera realmente notable las emisiones de CO2. Ahí pues podemos concluir que eh, es necesario, es importante, urge construir estas conexiones ferroviarias transpirenaicas, porque todo lo que nos retrasemos también supone una continuidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Fijémonos que en la planificación francesa se está previendo que estas conexiones se terminarán en el año 2042. Y si sumamos las emisiones que produciríamos desde el año 2031 al 2042, estaríamos hablando de 40.000, más de 40.000 toneladas de CO2 equivalente, que es una barbaridad. Entonces, la primera conclusión es que los enlaces ferroviarios transpirenaico deben estar finalizados cuanto antes. Pero no solamente los enlaces, porque para que consigamos que los trenes circulen desde Algeciras hasta Berlín, vamos a necesitar que la red ferroviaria sea compatible en todos los estados, que sea homogénea, que sea uniforme. Y para ello, pues lo primero que tiene que ocurrir, que ya se está en ello en España, es que el ancho de vía sea el mismo que en el resto de Europa. Se debería, y ahí el retraso lo están poniendo los franceses, que tanto la electrificación de las líneas como los sistemas de seguridad, el llamado ERTMS, estén implantados en toda su longitud, porque sin eso los trenes tampoco van a circular. Y muy importante, esta red transeuropea tiene que llegar hasta el puerto de Algeciras, porque allí están entrando más de 16 millones de toneladas por año, o al menos así se espera para el año 2031. Y una vez desembarcadas, muchas de ellas recorren la península ibérica, cruzan los Pirineos y llegan hasta sitios muy alejados en el continente. Es decir, si la distancia es mayor, cuanto antes se conecte a la red ferroviaria, mejor. Y no solo eso, porque no se trata de cargar solamente en un puerto. Es importantísimo que consigamos alimentar esa red transeuropea ferroviaria en todos sus puntos donde están el resto de los puertos, el resto de los centros de producción, para que sea efectiva. Porque si esto no existe, si no hay unas plataformas multimodales que transfieran la carga al ferrocarril, difícilmente vamos a conseguir que las mercancías se transporten por ferrocarril, que es el medio de transporte más sostenible. Concluyo, la sostenibilidad y el ferrocarril son elementos indisociables. Las redes transeuropeas ferroviarias son útiles para conseguir la reducción de los gases de efecto invernadero, y para ello tienen que estar completas, eliminando cuellos de botella y los enlaces transpirenaicos pendientes. De esa manera estaremos más cerca de conseguir la neutralidad climática. Y para ello también necesitamos plataformas logísticas multimodales en todos los puertos y en todos los centros de producción. Muchas gracias, esperamos que la ponencia les haya gustado y si tienen alguna duda estamos aquí para contestarles.